El mundo moderno ha transformado la manera en que muchos católicos ven su fe. Lo que una vez fue una fuente de fortaleza, sacrificio y compromiso total, ahora se ha convertido, para muchos, en nada más que una etiqueta. Una identidad que requiere poco esfuerzo, ningún sufrimiento y ninguna transformación real. Pero esa no es la fe que Cristo predicó. La cruz no es solo un símbolo, es el fundamento mismo de lo que significa seguirlo. Y sin embargo, en muchos lugares, la cruz ha sido olvidada. Cristo nunca prometió una vida cómoda a sus seguidores. No dijo, síganme y todo será fácil. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz no es opcional, no es algo que podamos elegir ignorar. Es el precio del discipulado, la marca de la verdadera fe y el camino a la vida eterna. Pero hoy muchos han abandonado la cruz, buscando una versión del cristianismo que no exija sacrificio, que no requiera abnegación, que no llame al sufrimiento. Este es un engaño peligroso. Una fe sin la cruz es una fe sin poder, sin transformación y sin salvación. Los santos lo entendieron. Abrazaron el sufrimiento porque sabían que los unía a Cristo. Los primeros cristianos enfrentaron la tortura y la muerte con alegría, porque sabían que la cruz era su camino a la gloria. Pero hoy, muchos católicos huyen del sufrimiento. Evitan todo lo que sea difícil, incómodo o desafiante. Se les ha enseñado que la fe tiene que ver con sentirse bien, no con ser santos. El resultado es una generación de cristianos que esperan la corona sin llevar la cruz. Quieren las recompensas del cielo sin las luchas de la batalla espiritual. Quieren la resurrección sin la crucifixión. Pero Cristo no ofreció un camino tan fácil. Nos mostró que el verdadero amor se prueba en el sufrimiento, que la verdadera fe se prueba en las pruebas, y que el verdadero discipulado significa llevar la cruz, no evitarla. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué tantos cristianos han rechazado el sufrimiento como parte esencial de la fe? La siguiente sección explorará cómo la cultura moderna ha dado forma a un cristianismo falso que busca la comodidad en lugar del sacrificio, y por qué el único camino de regreso a la verdadera fe es a través de la cruz. El rechazo de la cruz no se produjo de la noche a la mañana. Con el tiempo, el mundo moderno ha transformado el cristianismo en algo cómodo, no amenazante y fácil de seguir. A muchos católicos se les ha hecho creer que la fe consiste simplemente en ser una buena persona, en la bondad sin sacrificio, en el amor sin sufrimiento. Pero esa no es la fe de los apóstoles, los mártires o los santos. Uno de los mayores engaños de la cultura moderna es la idea de que el sufrimiento no tiene sentido. El mundo enseña que debemos hacer todo lo posible para evitar el dolor, la incomodidad y la lucha. Existen industrias enteras para mantener a la gente entretenida, distraída y centrada en el placer en lugar del sacrificio. Esta mentalidad se ha infiltrado en la Iglesia, influyendo en muchos católicos para creer que si la fe es difícil, si requiere sufrimiento, entonces algo debe estar mal. Pero esto es lo opuesto a lo que enseñó Cristo. Él no prometió una vida libre de sufrimiento, prometió que el sufrimiento sería el camino a la santidad. Los santos lo entendieron. San Padre Pío dijo una vez, el sufrimiento es un don. En su infinita misericordia, Dios lo da a sus almas elegidas. Santa Teresita de Lisieux abrazó cada prueba como una oportunidad para amar más a Dios. Los mártires no huyeron del sufrimiento. Lo aceptaron con alegría porque sabían que era el camino al cielo. Sin embargo, hoy en día, muchos católicos temen incluso los inconvenientes más pequeños. Se quejan cuando la misa es demasiado larga, cuando el ayuno es difícil, cuando la oración requiere esfuerzo. Evitan los sacrificios, sin darse cuenta de que sin la cruz no hay transformación, ni fuerza, ni salvación. Uno de los efectos más peligrosos de rechazar la cruz es el debilitamiento de la fe. Cuando los católicos esperan una vida de comodidades, no están preparados para las pruebas. Cuando llega el sufrimiento, ya sea por enfermedad, persecución o luchas personales, no saben cómo responder. En lugar de ver estas pruebas como una forma de crecer en santidad, cuestionan a Dios, dudan de su fe
o incluso la abandonan por completo. Esto se debe a que se les ha enseñado un cristianismo sin sufrimiento, un cristianismo falso que no puede soportar las dificultades. La Iglesia necesita volver a la verdad, que el sufrimiento no es algo que se debe evitar, sino algo que se debe aceptar por amor a Cristo. La siguiente sección explorará cómo los santos, los mártires e incluso el propio Cristo nos mostraron que el sufrimiento no es una maldición, sino una bendición, y cómo debemos aprender a llevar nuestras propias cruces con fe y coraje. La vida de Cristo es el máximo ejemplo de la necesidad de la cruz. Desde el momento en que nació, enfrentó rechazo, dificultades y sufrimiento. No nació en la riqueza ni en la comodidad, sino en la humildad y la pobreza. No vivió en un palacio, sino que caminó entre pecadores, sanando a los enfermos, enseñando la verdad y soportando el odio de quienes lo rechazaban. Y al final, su misión se cumplió no a través del éxito mundano, sino a través del mayor acto de sufrimiento de la historia, su pasión y muerte en la cruz. Si el Hijo de Dios no se libró del sufrimiento, ¿por qué deberíamos esperar que nuestras vidas fueran diferentes? Cristo no solo sufrió por nosotros, sino que nos invitó a compartir su sufrimiento, a seguirlo en el mismo camino. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. La cruz no es un castigo, es un privilegio. Es el camino que Cristo mismo recorrió, y nos llama a recorrerlo con Él. Los santos lo entendieron profundamente. San Pablo, después de su conversión, no vivió una vida de comodidad. Fue encarcelado, golpeado, naufragó y finalmente martirizado. Sin embargo, escribió: «Me alegro de lo que padezco por ustedes». Colosenses 1:24. Sabía que el sufrimiento lo unía a Cristo, purificaba su alma y fortalecía su fe. Santa Teresa de Ávila, que soportó muchas pruebas en su misión de reformar la orden carmelita, dijo la famosa frase: «Si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos». Sin embargo, a pesar de sus luchas, nunca abandonó su fe. Comparemos esto con muchos católicos de hoy. ¿Cuántos soportarían voluntariamente la persecución por sus creencias? ¿Cuántos sufrirían el rechazo, la prisión o incluso la muerte por el nombre de Cristo? A muchos se les ha hecho creer que la fe siempre debería ser fácil y placentera, pero la realidad es que la verdadera fe siempre tiene un costo, y solo aquellos que estén dispuestos a pagar ese precio recibirán la recompensa de la vida eterna. Pero, ¿cómo aprendemos a aceptar el sufrimiento? ¿Cómo cambiamos nuestra mentalidad para no huir más de la cruz, sino llevarla con fuerza? La siguiente sección explorará formas prácticas en las que los católicos pueden desarrollar un espíritu de sacrificio, fortalecer su fe a través del sufrimiento y aprender a ver las pruebas como oportunidades para la santidad. Para aceptar la cruz, primero debemos cambiar la manera en que vemos el sufrimiento. El mundo moderno ve el sufrimiento como algo inútil, cruel y que debe evitarse a toda costa. Pero la visión católica del sufrimiento es completamente diferente. Sabemos que el sufrimiento tiene valor, tiene significado. No es un obstáculo para la felicidad, es el camino hacia la verdadera alegría. Una de las maneras más poderosas de transformar nuestra comprensión del sufrimiento es ofreciéndolo a Dios. Con demasiada frecuencia, cuando la gente sufre, lo ve como un dolor inútil. Pero el sufrimiento, cuando se une a Cristo, se convierte en una fuente de gracia, tanto para nosotros como para los demás. San Juan Pablo II enseñó esto claramente cuando dijo: «El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, hace presente el poder de la cruz de Cristo en la historia del hombre. Cada lucha, cada dolor, cada prueba, puede transformarse en un acto de amor cuando se lo ofrecemos a Dios». Otra práctica esencial es el ayuno y la abnegación. Hoy en día, a muchos católicos les incomoda la idea del sacrificio, pero siempre ha sido una parte fundamental de la vida cristiana. El propio Cristo ayunó durante 40 días en el desierto. Los primeros cristianos ayunaban regularmente como una forma de fortalecer sus almas. La Iglesia todavía nos llama a ayunar en ciertos días, pero muchos ignoran este llamado o lo consideran poco importante. El ayuno no es solo una regla, es una forma de entrenar el alma.
de recordarnos que no somos esclavos de la comodidad y de prepararnos para mayores sacrificios. Los actos diarios de abnegación también nos ayudan a crecer en santidad. Esto no significa buscar el sufrimiento por el sufrimiento en sí mismo, sino más bien aceptar las dificultades con fe, paciencia y amor. Puede ser tan sencillo como elegir el silencio cuando queremos discutir, realizar una tarea difícil sin quejarnos o aceptar la incomodidad sin buscar un alivio inmediato. Estos pequeños sacrificios nos preparan para las pruebas más grandes de la vida, pero la manera más importante de abrazar la cruz es a través de la oración y los sacramentos. Un católico que no reza diariamente y que no recibe la Eucaristía con frecuencia, no tendrá la fuerza para soportar bien el sufrimiento. La oración nos une a Cristo, y la Eucaristía nos da la gracia de llevar nuestras cruces con valentía. Abrazar la cruz no es fácil, va en contra de todo lo que enseña el mundo, pero quienes lo hacen se vuelven más fuertes, más santos y más cercanos a Cristo de lo que jamás imaginaron. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden aplicar estas lecciones en su vida diaria y convertirse en verdaderos discípulos que viven la fe con convicción, sin importar el costo. Un católico que abraza la cruz es imparable. No se deja sacudir por las dificultades, no se debilita por el miedo y no se deja tentar por las comodidades del mundo. Sabe que el sufrimiento es temporal, pero el cielo es eterno. No vive solo para esta vida, vive para la gloria que está por venir. El mundo necesita más católicos así. La Iglesia necesita hombres y mujeres que no huyan del sufrimiento, sino que lo afronten con fe, sabiendo que éste los va formando en santos. Todo gran santo, todo gran misionero, todo gran mártir comprendió que no hay victoria sin sacrificio. Si queremos cambiar el mundo, si queremos renovar la Iglesia, si queremos seguir a Cristo completamente, debemos aprender a amar la cruz. La pregunta es sencilla. ¿Llevaremos nuestra cruz o la rechazaremos? ¿Seguiremos a Cristo, sin importar el costo, o buscaremos una fe que no nos exija nada? La respuesta a esta pregunta determinará no solo cómo viviremos, sino también dónde pasaremos la eternidad. El rechazo de la cruz ha llevado a una crisis de fe débil entre muchos católicos hoy en día. Cuando el sufrimiento se considera insignificante, cuando se ignora la abnegación y cuando se evita la batalla espiritual, la fe se vuelve superficial, frágil y se rompe fácilmente. Los santos, mártires y grandes defensores de la Iglesia no tuvieron una fe fácil, tuvieron una fe probada, que se purificó a través del sufrimiento y se fortaleció a través de las pruebas. Pero hoy, muchos católicos buscan una fe que no requiera esfuerzo, ni sacrificio, ni costo. Esto no es cristianismo. Esta no es la fe que Cristo nos dio. Uno de los efectos más peligrosos de evitar la cruz es la complacencia espiritual. Cuando las personas dejan de aceptar el sufrimiento por causa de Cristo, comienzan a vivir solo para sí mismas. Comienzan a buscar la comodidad por encima de la santidad, el entretenimiento por encima de la oración y la felicidad personal por encima de la voluntad de Dios. En lugar de preguntarse, ¿cómo puedo servir a Dios más plenamente?, preguntan, ¿cómo puedo hacer mi vida más fácil? Esta mentalidad debilita la fe y deja a las almas sin preparación para las verdaderas batallas espirituales. Miremos a los primeros cristianos. Se enfrentaron a la persecución, el encarcelamiento y la ejecución, pero su fe se fortaleció. Comprendieron que el sufrimiento no era el enemigo, sino el camino hacia la vida eterna. Cuando los romanos los arrojaron a los leones, cantaron himnos. Cuando los quemaron vivos, oraron por sus verdugos. Sabían que su sufrimiento tenía un significado, que los unía a Cristo y que ningún dolor terrenal podía compararse con la gloria del cielo. Ahora, observemos a muchos católicos de hoy. ¿Cuántos estarían dispuestos a sufrir por su fe? ¿Cuántos soportarían rechazo, dificultades o incluso incomodidades por Cristo? Muchos se quejan cuando la misa es demasiado larga, cuando el ayuno es inconveniente o cuando las enseñanzas de la Iglesia desafían sus preferencias personales. ¿No ven que estos pequeños sacrificios los están preparando para batallas mayores?
Si no pueden manejar las pequeñas dificultades, ¿cómo permanecerán fieles cuando llegue la verdadera persecución? La verdad es que el cristianismo sin la cruz no es cristianismo en absoluto. Un católico que se niega a aceptar el sufrimiento no puede crecer en santidad, no puede profundizar su fe y no puede seguir verdaderamente a Cristo. Los santos no evitaron el sufrimiento, lo aceptaron como un don. La siguiente sección explorará cómo los católicos de hoy pueden redescubrir el valor del sufrimiento y aprender a llevar sus cruces con fuerza, paciencia y amor. Para vivir verdaderamente la fe, cada católico debe entrenar su alma para la batalla. Así como un atleta debe soportar el dolor y la disciplina para alcanzar la victoria, el cristiano debe aceptar el sacrificio, la abnegación y el sufrimiento para crecer en santidad. Pero la cultura moderna rechaza la disciplina y glorifica la comodidad. El mundo enseña que la felicidad proviene del placer, la comodidad y la autocomplacencia. Pero Cristo enseña lo contrario. La verdadera alegría, la verdadera fuerza y la verdadera fe solo vienen a través de la cruz. Uno de los mayores ejercicios espirituales para fortalecer el alma es el ayuno. Muchos católicos hoy en día ven el ayuno como una tradición pasada de moda, algo que ya no es necesario. Pero los santos vieron el ayuno como una poderosa herramienta para el crecimiento espiritual. Cristo mismo ayunó durante 40 días en el desierto, preparándose para su misión. Los apóstoles ayunaban regularmente. La iglesia primitiva practicaba penitencias estrictas. ¿Por qué? Porque el ayuno purifica el alma, fortalece la voluntad y nos desprende de los deseos mundanos. Cuando ayunamos, aprendemos a decir no a nosotros mismos y sí a Dios. Otra disciplina esencial es aceptar los sacrificios diarios. Con demasiada frecuencia, las personas esperan los grandes momentos para demostrar su fe, sin darse cuenta de que la santidad se construye con pequeños sacrificios ocultos todos los días. Esto significa elegir ofrecer el dolor, los inconvenientes y las dificultades en lugar de quejarse. Significa servir a los demás antes que a nosotros mismos, negar pequeñas comodidades y practicar la paciencia en los momentos de frustración. Estos pequeños sacrificios, cuando se hacen con amor, preparan el alma para llevar cruces mayores con fortaleza. Pero la mayor fuente de fortaleza en el sufrimiento proviene de la Eucaristía. Un católico que es profundamente devoto de la Eucaristía nunca será espiritualmente débil. La Eucaristía es Cristo mismo, el pan de vida, la fuente de toda fortaleza. Quienes lo reciben con fe, reverencia y devoción, encontrarán que sus cargas se vuelven más livianas, sus pruebas se vuelven soportables y sus almas se fortalecen. Los santos vivían de la Eucaristía porque sabían que sin ella no podrían soportar bien el sufrimiento. Llevar la cruz no es buscar el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino unir cada adversidad, cada prueba, cada dolor a Cristo. Es transformar el sufrimiento en un acto de amor, confianza y sacrificio. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden tomar estas lecciones y aplicarlas en su vida diaria, convirtiéndose en verdaderos discípulos que viven su fe plenamente, sin miedo y sin concesiones. Un católico que abraza la cruz es imparable. No teme al sufrimiento porque sabe que lo acerca a Dios. No se queja de las pruebas porque las ve como oportunidades de santidad. No busca el consuelo a costa de la verdad porque entiende que la verdadera alegría se encuentra en Cristo, no en el mundo. Esta es la clase de fe que cambia vidas, que inspira conversiones, que transforma la iglesia. Imaginemos lo que sucedería si todos los católicos vivieran de esta manera. Imaginemos si las familias enseñaran a sus hijos el valor del sacrificio, si las parroquias alentaran la devoción profunda y la disciplina espiritual, si los jóvenes abrazaran la santidad en lugar de perseguir los placeres mundanos. La iglesia sería fuerte, valiente y radiante con el poder de Dios. Esto no es un sueño. Esto es lo que Dios nos llama a hacer. Pero la elección es nuestra. ¿Seguiremos viviendo una fe superficial, cómoda y tibia? ¿O nos levantaremos, tomaremos nuestras cruces y seguiremos a Cristo con total compromiso y absoluta confianza? Los santos nos han mostrado el camino.
La Iglesia nos ha dado los sacramentos, las escrituras y las enseñanzas que necesitamos para convertirnos en católicos espiritualmente fuertes e inquebrantables. Lo único que nos queda es tomar la decisión de vivir como verdaderos discípulos. El mundo está esperando. El cielo está observando. Cristo ya ha preparado el camino. ¿Pero lo seguiremos? Un católico que verdaderamente abraza la cruz no vive con miedo al sufrimiento, al rechazo o a las dificultades. En cambio, ve estas pruebas como oportunidades para crecer en santidad, confiar en Dios y unirse más profundamente con Cristo. Pero esta mentalidad es poco común en el mundo de hoy. Muchos católicos, influenciados por una cultura que glorifica la comodidad y la tranquilidad, han olvidado que el sufrimiento no es una maldición, sino un don que cuando se acepta con fe, purifica el alma y conduce a la vida eterna. Los santos lo entendieron. No se quejaron cuando se enfrentaron al dolor. No buscaron escapar de sus cruces. En cambio, las abrazaron con amor, coraje y una confianza inquebrantable en Dios. Santa Faustina, que sufrió enfermedades y profundas pruebas espirituales, escribió una vez: «El sufrimiento es el mayor tesoro de la tierra. Purifica el alma. En el sufrimiento, aprendemos quién es nuestro verdadero amigo». Ella sabía que el sufrimiento, cuando se une a Cristo, se convierte en una fuente de gracia. Pero ¿cuántos católicos comparten hoy esta comprensión? ¿Cuántos, cuando se enfrentan a dificultades, recurren inmediatamente a la oración, ofreciendo sus luchas a Dios con paciencia y confianza? Muchos, en cambio, caen en la desesperación, preguntándose por qué Dios permite que sufran, en lugar de ver las pruebas como una forma de crecer en la fe. Esta falta de fuerza espiritual proviene de una falta de formación, de una falta de disciplina y de una falta de verdadera devoción a Cristo. Para ser espiritualmente fuertes, debemos entrenar nuestra alma como un atleta entrena su cuerpo. Esto significa oración, ayuno, penitencia, recepción frecuente de los sacramentos y actos diarios de abnegación. Significa aprender a sufrir bien, no solo soportando las pruebas, sino abrazándolas con fe, sabiendo que Dios las está usando para moldearnos y convertirnos en santos. El sufrimiento no es algo sin sentido. Cada cruz que llevamos tiene un propósito, una lección y una recompensa. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden cultivar activamente un espíritu de sacrificio y abnegación, fortaleciéndose para las pruebas mayores que inevitablemente vendrán. Uno de los mayores peligros de la espiritualidad moderna es evitar el sacrificio. Muchos católicos hoy creen que mientras sean buenas personas, recen de vez en cuando y vayan a misa los domingos, están cumpliendo con su deber. Pero el verdadero discipulado es mucho más que eso. Cristo no nos llamó a una vida de conveniencia, nos llamó a una vida de entrega radical, de entrega total y de aceptación del sufrimiento por el reino. Por eso el ayuno y la abnegación son esenciales. La Iglesia no exige el ayuno porque sea una tradición anticuada. Enseña el ayuno porque es un arma contra el pecado, una disciplina para el alma y una forma de fortalecer la voluntad. Los santos ayunaban regularmente porque sabían que solo controlando los deseos del cuerpo podían crecer en santidad. San Juan Vianney vivía de poco más que patatas. Santa Catalina de Siena adoptó penitencias extremas para purificar su alma. Sin embargo, hoy en día, a muchos católicos les cuesta incluso seguir los requisitos mínimos de ayuno de la Iglesia. La abnegación debe extenderse más allá del ayuno. Debe convertirse en una forma de vida. Esto significa decir no a las distracciones, elegir la oración en lugar del entretenimiento, abrazar el silencio en lugar del ruido constante y rechazar todo lo que debilite nuestra fe. Cuanto más nos negamos a nosotros mismos, más fuertes nos volvemos. Cuanto más disciplinemos nuestros cuerpos, más libres se volverán nuestras almas. Pero la abnegación no se limita a la santidad personal. También implica ofrecer sacrificios por los demás. Los santos comprendieron que el sufrimiento podía ofrecerse a Dios como una oración, por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por la santificación de la Iglesia. Toda prueba, cuando se acepta con amor, se convierte en un poderoso acto de intercesión.
La Iglesia necesita hoy católicos dispuestos a sufrir por la salvación de las almas. La siguiente sección explorará cómo aceptar el sufrimiento puede transformar no solo nuestra propia vida espiritual, sino también el mundo que nos rodea. Cuando los católicos aprenden a abrazar la cruz, su fe se hace más fuerte, más profunda e inquebrantable. Ya no ven el sufrimiento como algo a lo que temer, sino como un camino hacia la santidad, una oportunidad para amar y un medio para traer la gracia al mundo. Así vivieron los santos, y así estamos llamados a vivir nosotros. Uno de los mayores ejemplos de esto es el sufrimiento redentor. La pasión de Cristo no fue solo un sufrimiento soportable, sino una ofrenda, un sacrificio por la salvación del mundo. Cada sufrimiento que soportó tenía un propósito, y Él nos invita a participar en esa misión. San Pablo escribió: «Me alegro de lo que padezco por ustedes, y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo». Colosenses 1:24. Esto no significa que el sacrificio de Cristo fuera incompleto, sino que nosotros, como miembros de su cuerpo, estamos llamados a participar en su obra de redención. Cuando sufrimos con paciencia, cuando ofrecemos nuestras luchas por los demás, cuando unimos nuestro dolor a la pasión de Cristo, nos convertimos en instrumentos de su gracia. Ayudamos a llevar conversión, sanación y fortaleza a la Iglesia. El mundo nos dice que el sufrimiento no tiene sentido, pero la fe nos dice que cada cruz conlleva un propósito divino. Pero aceptar el sufrimiento no significa buscarlo sin miramientos, sino confiar en la voluntad de Dios, aceptar las pruebas con fe y utilizar cada adversidad como una oportunidad para crecer en santidad. Significa ver la enfermedad, el rechazo, la pérdida o la persecución, no como castigos, sino como caminos hacia una unión más profunda con Cristo. Esta comprensión del sufrimiento es lo que separa a los verdaderos discípulos de los tibios. La siguiente sección explorará cómo aceptar la cruz conduce a la verdadera libertad, paz y alegría, algo que el mundo nunca comprenderá. El mundo enseña que la felicidad proviene de evitar el dolor, perseguir el placer y buscar la comodidad. Pero los santos nos muestran que la verdadera alegría proviene de abrazar la cruz, entregarse a Dios y vivir para algo más grande que nosotros mismos. Esta es una de las mayores paradojas del cristianismo. Quienes pierden su vida por Cristo la encontrarán. Miremos a San Francisco de Asís. Él renunció a todo, riqueza, estatus, comodidad, para seguir a Cristo. Vivió en pobreza, sufrió mucho, y sin embargo, fue uno de los hombres más alegres que jamás haya caminado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no tenía nada que perder y todo que ganar en Cristo. Miremos a San Maximiliano Kolbe, quien sufrió en un campo de concentración, pero irradiaba paz y fe, incluso en medio del horror. Estos santos prueban que el sufrimiento no destruye la alegría, la profundiza. El mundo moderno está lleno de distracciones, entretenimiento y un sinfín de formas de escapar de la realidad. Pero por mucho que alguien se entregue al placer, nunca encontrará la verdadera realización fuera de Cristo. Aquellos que huyen de la cruz terminan vacíos, inquietos y perdidos, pero aquellos que la abrazan encuentran significado, propósito y una alegría que nada en el mundo puede quitarles. Por eso, el catolicismo no se trata solo de evitar el pecado, sino de elegir activamente el camino de la santidad, que siempre implica sacrificio. Quienes siguen a Cristo deben estar dispuestos a desprenderse de todo lo que los frena. Deben estar dispuestos a sufrir, a soportar pruebas y a permanecer fieles, incluso cuando el mundo se les oponga. La cuestión no es si sufriremos, porque el sufrimiento es una realidad para todos, sino si sufriremos con Cristo o sin Él. Llevaremos nuestras cruces con fe o las rechazaremos, tratando de construir una vida sin sacrificios. La respuesta a esta pregunta determinará no solo la fortaleza de nuestra fe, sino también el destino eterno de nuestras almas. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden desarrollar la resiliencia espiritual necesaria para soportar el sufrimiento, enfrentar las pruebas con valentía y vivir plenamente para Cristo sin miedo ni vacilación. Un católico que abraza la cruz
Es un católico que no puede ser quebrantado. Ha aprendido que el sufrimiento no es un castigo sino un camino, que las pruebas no son obstáculos sino oportunidades, y que el sacrificio no es una pérdida, sino una ganancia a los ojos de la eternidad. Esto es lo que separa a los santos de los tibios. Esto es lo que da a los verdaderos discípulos de Cristo la fuerza para soportar, el coraje para mantenerse firmes y la fe para nunca transigir, sin importar el costo. Pero hoy en día, muchos católicos no están preparados para el sufrimiento. Han sido criados en un mundo que les dice que la fe debería ser fácil, que el cristianismo se trata de la felicidad personal y que Dios nunca les permitiría soportar dificultades. Cuando llegan las pruebas, se estremecen. Cuando llega el sufrimiento, dudan. Cuando se les llama a llevar su cruz, vacilan, porque nunca se les ha enseñado que la cruz es el único camino a la resurrección. Los santos nos muestran que el camino al cielo es a través del sacrificio, de las pruebas, de la entrega total a la voluntad de Dios. San Ignacio de Loyola, después de ser herido en batalla, no cayó en la desesperación. En cambio, utilizó su sufrimiento como un punto de inflexión, dedicando su vida a Cristo y fundando una orden que cambiaría el mundo. Santa Edith Stein, quien fue arrestada y enviada a un campo de concentración, no maldijo a Dios, fue a la muerte rezando y ofreciendo su sufrimiento por las almas. Estos hombres y mujeres tenían una fe inquebrantable, no porque evitaran el sufrimiento, sino porque lo abrazaron con amor y confianza. La Iglesia necesita hoy católicos con este tipo de fe, católicos que no teman el sufrimiento, sino que lo vean como una manera de acercarse a Dios. Católicos que no busquen la comodidad, sino que busquen la santidad por encima de todo. Católicos que estén dispuestos a soportar las pruebas con paciencia, a sacrificarse por la salvación de las almas y a permanecer fieles incluso cuando el mundo se vuelva contra ellos. Pero ¿cómo llegamos a ser católicos? ¿Cómo preparamos nuestras almas para que, cuando llegue el sufrimiento, no vacilemos, no nos quejemos y no nos alejemos de Dios? La siguiente sección explorará formas prácticas de desarrollar la resistencia espiritual, la mentalidad de los santos y cultivar una fe tan fuerte que ninguna prueba pueda hacerla tambalear. Una de las maneras más importantes de fortalecer el alma para el sufrimiento es desarrollar un hábito diario de disciplina y sacrificio. Muchos católicos hoy viven su fe pasivamente, sin estructura, sin esfuerzo y sin intencionalidad. Pero un alma que no está entrenada en la abnegación se derrumbará bajo presión cuando llegue el verdadero sufrimiento. La disciplina comienza con la oración. Un católico que no reza diariamente es débil espiritualmente, así como un atleta que nunca entrena es débil físicamente. La oración no es solo algo que hacemos cuando tenemos ganas, debe ser un compromiso diario, una parte no negociable de la vida. El rosario, la oración mental y el tiempo pasado en silencio con Dios fortalecen la resistencia del alma. La segunda disciplina esencial es el ayuno y la penitencia. Muchos católicos hoy descuidan estas prácticas, considerándolas innecesarias o extremas. Pero Cristo mismo dijo: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. El ayuno es un arma contra el pecado, una manera de entrenar la voluntad y un método de preparación para sacrificios mayores. Cuando nos negamos pequeñas comodidades, nos preparamos para pruebas mayores. Otra disciplina fundamental es la confesión regular. El pecado debilita el alma. Un católico que no se confiesa con frecuencia se vuelve espiritualmente perezoso, permitiendo que los pequeños compromisos se conviertan en otros más grandes. Los santos se confesaban semanalmente, incluso diariamente, porque sabían que un alma pura es un alma fuerte. Finalmente, un católico que desee soportar bien el sufrimiento debe desarrollar una profunda devoción a la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente de fuerza sobrenatural, el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Quien la reciba con fe y devoción encontrará la gracia para soportar cualquier prueba. Todo santo que llevó su cruz con fuerza era un alma profundamente enamorada de la Eucaristía. Si queremos convertirnos en católicos que no teman el sufrimiento, sino que lo acepten para la gloria de Dios, debemos empezar ahora. La siguiente sección
Explorará cómo un católico formado en la disciplina y el sacrificio se convierte en una luz para el mundo, guiando a otros hacia Cristo mediante el poder de una fe que no puede ser sacudida. Un católico que abraza la cruz no solo es fuerte en su propia fe, sino que se convierte en testigo para los demás. El mundo está observando. Aquellos que rechazan a la Iglesia buscan excusas para desestimarla. Aquellos que luchan en la fe buscan ejemplos de fortaleza. Y aquellos que están perdidos buscan a alguien que los guíe de regreso a Dios. Es por eso que abrazar el sufrimiento no se trata solo de santidad personal. Se trata de evangelización, transformación y salvación de almas. Fíjese en los primeros mártires. Cuando los arrojaron a los leones, no gritaron de terror, cantaron himnos. Cuando los quemaron en la hoguera, oraron por sus verdugos. Cuando los encarcelaron y los golpearon, se regocijaron de haber sido hallados dignos de sufrir por Cristo. Hechos 5:41. Y debido a esto, el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Su sufrimiento no era solo por sus propias almas, sino por llevar a innumerables personas a Cristo. Esto sigue siendo cierto hoy. La gente se siente atraída por una fe auténtica e inquebrantable. Un católico que permanece alegre en el sufrimiento, que no se queja en las pruebas, que sigue confiando en Dios incluso en los momentos más difíciles de la vida, se convierte en un testimonio vivo del poder de la fe. Así es como ocurren las conversiones. Así es como crece la Iglesia. Así es como se supera la oscuridad del mundo, por católicos que llevan sus cruces con amor, confianza y absoluta confianza en Dios. Pero esta clase de fe requiere preparación, requiere una profunda vida interior, una fuerte disciplina espiritual y una disposición a sufrir bien, no solo por la santidad personal, sino por la salvación de los demás. Si abrazamos la cruz, no solo salvaremos nuestras propias almas, sino que ayudaremos a traer a otros a Cristo. La siguiente sección explorará cómo los católicos pueden desarrollar el coraje de proclamar la verdad con valentía, de nunca comprometer la doctrina y de defender la fe incluso cuando el mundo se opone a ellos. La batalla por las almas no es solo personal, es universal. Todo católico que elige abrazar el sufrimiento, vivir para Cristo sin concesiones y llevar su cruz con fe, no solo está luchando por sí mismo, está luchando por la Iglesia, por sus familias, por la salvación del mundo. Y hoy, esta lucha es más urgente que nunca. Vivimos en una época en la que se ridiculiza la fe, se rechaza la verdad y se presiona a los católicos para que abandonen sus creencias. Muchos ya han cedido, suavizado sus convicciones o permanecieron en silencio por miedo. Pero la Iglesia no necesita católicos silenciosos. La Iglesia necesita guerreros, hombres y mujeres que defiendan la verdad, defiendan la fe y se nieguen a dejarse intimidar por el mundo. Este coraje no viene de nosotros mismos, viene de Dios. El Espíritu Santo nos da la fuerza para permanecer firmes, la sabiduría para decir la verdad y el fuego para proclamar el Evangelio con valentía. Pero debemos estar abiertos a recibir esta fuerza. Debemos orar para tener coraje, pedir fe y prepararnos para las pruebas que vendrán. Un católico que lleva su cruz con fe, perseverancia y amor es un católico que no puede ser derrotado. Puede enfrentar rechazo, persecución o dificultades, pero no se dejará vencer, porque su esperanza no está en este mundo, sino en Cristo. Su fuerza no proviene de sí mismos, sino de Dios. Y su misión no tiene que ver con la comodidad personal, sino con la salvación de las almas. La Iglesia siempre se ha construido sobre aquellos que abrazaron la cruz con fe, con amor y con absoluta confianza en Cristo. La pregunta ahora es, ¿estaremos nosotros entre ellos? El tiempo de la vacilación ha terminado. Cristo no nos llamó a una vida de comodidad, sino a una vida de valentía, sacrificio y fe inquebrantable. La cruz no es solo una carga, es la clave de la santidad, el camino de la salvación y la mayor señal de amor que el mundo haya visto jamás. Rechazar la cruz es rechazar a Cristo mismo, pero abrazarla, llevarla con fe, es recorrer el mismo camino que conduce a la gloria eterna. La pregunta ahora es sencilla. ¿Llevarás tu cruz? ¿Elegirás seguir a Cristo plenamente, sin excusas, sin compromisos, sin miedo?
No se trata de una decisión pasiva, es un compromiso activo de vivir de manera diferente, de pensar de manera diferente, de amar de manera diferente. Significa permanecer firme cuando el mundo te empuja a ceder. Significa aceptar el sacrificio cuando todo en ti quiere huir de él. Significa creer que Dios está trabajando en tu sufrimiento, que Él te está moldeando, purificando y acercándote más a Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo te llama a profundizar en tu fe, entonces actúa hoy. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. Esto es más que un video, es un movimiento. Un movimiento para restaurar el catolicismo verdadero y sacrificial. Un movimiento para formar discípulos que no huirán de la cruz, sino que la llevarán con amor. Activa las notificaciones para que nunca pierdas una oportunidad de crecer espiritualmente. Y comparte este mensaje con quienes necesitan escucharlo. Juntos, podemos devolver el fuego de la verdadera fe al mundo. Y quiero saber de ti. ¿Qué cruz llevas ahora mismo? ¿Cómo ha moldeado el sufrimiento tu fe? Comenta a continuación. Leo todos los mensajes, y tu testimonio podría inspirar a otra persona a llevar su cruz con renovada fuerza. Mi nombre es Oliver, y ha sido un privilegio compartir este viaje contigo. No estás solo. En cada prueba que enfrentas, cada cruz que llevas, cada momento de sufrimiento, Dios está contigo. Y también lo está esta comunidad de creyentes fieles. Estamos juntos en esto, luchando por la santidad, esforzándonos por alcanzar el cielo y recorriendo el camino del verdadero discipulado. Mantente firme en tu fe. Sigue buscando a Cristo. Nunca tengas miedo de la cruz. Es el mayor regalo de amor que podemos recibir. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que Dios los bendiga abundantemente y que su corazón arda con el fuego de la verdadera fe.